En el ámbito de la inseguridad conversamos en estos momentos con Peter Tarlow, quien es experto en seguridad internacional, para que nos pueda dar su opinión sobre lo que está pasando a nivel global, como también aterrizando en la realidad peruana. Peter, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Muy BSTV. buenas noches desde Estados Unidos. Un gran placer hablar con usted. También quiero que sepa todo el mundo que mi colega está presente, que se llama Benton Kio, y yo voy a hablar en nombre de él porque él no habla español bien, ¿Ya? pero por lo menos yo quiero que todo el mundo sepa que esté presente. Ya, perfecto. Gracias por ello, Peter. Y yo te quiero preguntar, Gracias. en el tema de la seguridad que en este momento se registra allí en Estados Unidos con el tema del Mundial y mucho más aún siempre con la preocupación existente por el tema criminal internacional, ¿qué experiencia se podría adoptar en los países de la región con esto que se vive allí en Estados Unidos en materia de seguridad con el tema del Mundial? Bueno, yo creo que aquí nosotros debemos tener mucho orgullo en cómo ha salido todo el Mundial. Yo tengo bastante experiencia en eso. He trabajado en el Mundial de Río de Janeiro, en Vancouver, en el Canadá, y también en varios otros lugares, Copa del Mundo y también los Juegos Olímpicos. La cosa es de planificar bien y saber que no solo importa lo que pasa dentro del estadio, sino también lo que pasa dentro del barrio. Es la densidad. Porque sí tenemos un estadio seguro, pero no tenemos una ciudad, no tenemos una densidad segura. Eso ya provoca mucho problema porque los aficionados llegan y salen y ellos tienen que estar seguros hasta que lleguen a su casa. Entonces, la importancia de la seguridad ciudadana es lo esencial. El estadio no es difícil asegurar. Lo que sí es difícil es asegurar los barrios. Y es por eso que estamos trabajando con el señor Jacobo Weissman como asesor para que Lima o su barrio de San Juan de Lurigancho esté un barrio seguro, que la gente puede vivir bien y no tienen que sufrir de preocupaciones de inseguridad. Ahora, eso significa que hay que prestar mucha atención, no solo por un evento, sino día a día. Todos los días tenemos que estar conscientes del problema de la inseguridad y cómo impacta la ciudad. Peter, sin embargo, a ver, te preguntaba al inicio la experiencia de la planificación que existe en eventos que genera una multitud impresionante de todos los lugares del planeta. Esa experiencia, ¿cómo se podría, por ejemplo, aterrizar a la realidad peruana? ¿Qué se podría imitar? Ok, bueno, hay varias cosas. La primera cosa que tenemos que hacer es capacitar bien a la policía. Y eso significa que tenemos que profesionalizarlos y que la gente tiene que respetarlos. Para hacer eso tiene que ser varias partes. Primero, capacitación. Segundo, buen equipamiento. La tercera cosa es que tenemos que pagarles un sueldo que sea apropiado. Porque ninguna persona se va a poner en peligro si no estamos apreciándolo por su profesionalismo. Ahora, muchas veces en el Perú tratamos de hacer cosas, digamos, a la barata. Y eso no es lo que deberíamos hacer. Tenemos que capacitar y comenzar. Cada día ellos deberían tener capacitación en una forma, no solo cuando sea necesario, pero hasta que cuando no sea necesario, pero estén preparados. Y eso significa que tenemos que enseñarlos de todo tipo de capacitación. Sí estamos hablando de eventos internacionales, eso significa que tienen que estar capacitados no solamente en las partes policíacas, sino también en las partes, por ejemplo, de idiomas extranjeros, comprender culturas diferentes, comprender cómo van a interaccionar con una persona que está perdida y no sabe hablar español. Entonces, todo eso da un impacto. Ahora, la segunda parte es que tenemos que cambiar la percepción del lugar. Si la gente piensa que es un lugar peligroso, ellos van a provocar
a la policía. Pero si piensan que ya estamos en un lugar que bien seguro, entonces no van a hacer cosas, no habrá ningún reto para que la gente tiene que resolver. Y eso significa que tenemos que trabajar también con los medios de comunicación. Su programa es tan importante por la seguridad como un policía bien capacitado. Ya, pero estamos también hablando con una realidad nacional que tanto en el caso de Perú, ¿cómo se aplica, por ejemplo, en Estados Unidos los dos factores determinantes? Investigación e inteligencia. ¿Cómo estos dos indicadores, esas dos aristas, terminan funcionando para que la seguridad nacional en Estados Unidos sea eficiente? Bastante eficiente, pero tenemos varios niveles. Tenemos primero el nivel local. O sea, la policía local tiene que tener su gente de investigación y de la inteligencia. Después tenemos digamos, la parte de la alcaldía, la parte después del Estado y por fin nacional. Cada grupo tiene que estar en contacto con el otro, cada grupo tiene que colaborar con el otro, pero no hay ninguna forma de inteligencia tan buena como tener policías en la tierra. O sea, en el lugar, escuchando y teniendo relaciones con la población local, porque son de ellos que recibimos las mejores informaciones. Claro, pero en el tema de inteligencia, ¿qué se necesita? ¿Más agente, más preparación, más capacitación? Porque déjame decirte algo, Peter, déjame decirte algo. En su momento, la policía peruana era admirada precisamente por su trabajo de inteligencia. Pero de un momento a otro, hoy la ciudadanía exige mayor trabajo de inteligencia porque no la siente la policía. ¿Qué es lo que hay que apuntar? ¿Preparación o incremento de agentes? Las dos cosas. No podemos sacrificar una cosa por la otra. Y eso significa que tenemos que tener un compromiso nacional para que el país sea seguro. Más seguro que sea el país, menos problemas tendrán y económicamente van a avanzar rápidamente. El Perú es un lugar fantástico. Yo conozco bastante bien Perú. Conozco todo el país, desde el norte hasta el sur, desde Iquitos hasta la frontera con Chile. Y los peruanos siempre me han tratado bien, pero tienen una falta de, no quiero decir respeto, pero no están de confianza en todo lo que pasa. Cuando alguien entrega una denuncia, la policía debería tener la capacidad para actuar sobre este problema. Y eso significa que tiene que ser un compromiso nacional que Perú no va a aguantar con un estado de inseguridad. Claro, pero ¿y si aterrizamos en un contexto mucho más pequeño, como en el caso de San Juan del Lurigancho que mencionaste? Hay una paradoja, que San Juan del Lurigancho termina siendo un distrito de los más populosos, el más poblado de Latinoamérica. Tiene más de 1 millón de habitantes. ¿Qué tan complicado termina siendo en esta parte de la capital una estrategia frente al tema de la criminalidad? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que identificaste? Yo voy a tener que estar un poco desacordar con usted, en el sentido que yo he trabajado en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad bastante grande, y hemos bajado las cifras de inseguridad tremendamente en Nueva York. ¿Por qué? Primero comenzamos en la calle misma, o sea, en cada distrito. Dividimos la ciudad en varias partes y la policía comenzó a conocer a la gente que vivía allá y se hicieron amigos de ellos. O sea, no eran enemigos del pueblo, eran aliados del pueblo. Comenzamos con la alianza. Con eso ya es el primer paso. Si no hay confianza entre policía y el público, no habrá ninguna parte. Mi colega que está aquí presente, el señor Bendenquillo, es también policía de mi ciudad. Él, no sé si quiere que él comente sobre eso, pero él tendrá que hablar en inglés y después se lo traduzco. Pero de todas maneras, comencemos con
la confianza entre el señor policía que está en la calle y el público. Eso es el comienzo. Sin eso, no importa todo el equipo que compramos, podemos hablar sobre cosas, sectores intelectuales, pero no tiene nada que ver. Segunda cosa, tienen que saber que cuando un policía promete cualquier cosa, hay un compromiso entre el policía y el público. Él hará todo posible para realizar el compromiso que ha hecho. La tercera cosa es que tenemos que capacitarlos. Él no debería prometer lo que no puede cumplir. Él tiene que saber exactamente y hablar honestamente. Ahora, comenzando con eso, ya tenemos también un grupo de inteligencia y un grupo de capacidades que estamos conociendo quiénes son los que provocan problemas y quiénes son los que podemos depender. Les doy un ejemplo. Yo trabajaba en los Juegos Olímpicos y en la Copa del Mundo en Río de Janeiro. Tuvimos gran problema con la gente en las favelas, en los sectores pobres de Río de Janeiro. Todo el mundo tenía miedo. Querían comprar cualquier cantidad de equipo. Les dije que no. Primera cosa, yo necesito estar en la favela. Yo necesito conocer a la gente que tiene el control, tiene la influencia. Y tenemos que trabajar con ellos para que ellos tranquilicen la situación. ¿Y qué pasó? En Río de Janeiro no tuvimos casi ningún problema durante toda la época de Copa del Mundo, ni en la época de los Juegos Olímpicos, porque tuvimos la colaboración del liderazgo que vivía en las favelas de Río de Janeiro. Peter, sin embargo, en Río de Janeiro, como en otro país en el que pudiste trabajar, también se presentó ese flagelo de las bandas extorsivas y el sicariato. Aquí, por ejemplo, en esos tiempos, un transportista público, un taxista, un mototaxista, un bodeguero, un microempresario emprendedor, un ambulante, tiene que pagar cupos a una mafia para que de esta forma no lo maten. ¿Este flagelo se ha visto en otro país, en otra latitud, que se podría replicar de manera exitosa en el país o en San Juan del Lurigancho? Bueno, la primera cosa es hay que comenzar. O sea, no hay ninguna solución instantánea. Si yo le prometo eso, estoy mintiendo. Eso significa que hay que ganar la confianza del público para ser aliado del gobierno, de los policías, y que ellos estarán dispuestos a denunciar. Pero no van a denunciar si no tienen confianza en nosotros. Entonces es una serie de cosas. No es que se va de un problema a una solución instantáneamente. Se va poco a poco, sabiendo. Ahora, es como se dice, Roma no se construye en un día. Es la misma cosa, que tenemos que comenzar. Primero hay que comenzar. Y segundo, podemos decir que el problemático es tan grande que nunca vamos a resolverlo, o podemos decidir que el problemático es poco a poco y que vamos a cortar el problemático en varios sectores cortos, y con estos sectores ya podemos enfrentar y mejorar. Por ejemplo, en Nueva York, la primera cosa que hicimos cuando había extorsión, había problemas de muchos asesinos, fue plantar flores. Y todo el mundo piensa que es una cosa ilógica, pero sabemos que embellecer una ciudad va a disminuir las cifras de inseguridad. Entonces, en lugar de enfrentar el problema directamente, enfrentamos el problema indirectamente, pero mejoramos el nivel de la vida y que la gente quería colaborar con nosotros. Hay una experiencia exitosa a nivel América, no sé si también a nivel global. Nayib Bukele, Peter. Sí. ¿El caso Bukele es replicable en cualquier contexto, en cualquier país? No sé. Sinceramente no sé, porque hay dos cosas con la situación de él. Primero, él tuvo el apoyo nacional de 80% de la población. No sé si en Perú eso es posible. Segunda cosa, esto es un país pequeño, que es diferente. Entonces, no creo que sea
justo comparar El Salvador con el Perú. Me parece que en lugar de eso, tal vez deberíamos pensar en el barrio de San Juan con El Salvador. Pero eso significa que un alcalde no tiene el poder que un presidente. O sea que son dos mundos diferentes. Sí. Pero lo que sí Bukele hizo fue cosas que sí podemos replicar. Él hacía lo que él prometía. Segundo, la gente ganó confianza en él. Tercero, él había un concepto de, él era honrado, era honesto. Él por lo menos decía lo que no podía hacer y lo que sí podía hacer. Y no era tan arrogante que decía que él puede hacer todo en un día. Hasta él tuvo que trabajar poco a poco. Y no se come un elefante con una mordida. Se come un elefante con muchas mordidas. Interesante la metáfora. Y aquí en el caso de San Juan del Lurigancho es un elefante bastante grande, muy grande. Muy grande, pero sabe, yo creo que con el liderazgo apropiado y con la ayuda también de los medios de comunicación, porque ustedes son parte del equipo de seguridad, sí podemos, tal vez no podemos conquistar todos los problemas, porque siempre habrá problemas en este mundo, pero podemos disminuir. Y sí podemos disminuir. Y si podemos hacer la situación más segura, eso ya es un gran éxito. Ya. ¿Por dónde tendría que comenzar un alcalde para que pueda comenzar? Entendiendo que, como bien dijiste, un presidente tiene facultades muy superiores, obviamente, que un alcalde. Sí. Un alcalde no tiene capacidad para que pueda disponer de la policía, como si tiene un presidente. Pero por lo menos, en agosto, mi colega Benton y yo estaremos con ustedes allá en el Perú. Y la primera cosa es que tenemos que escuchar y ver, hacer un diagnóstico, una lista de los problemas y decidir con el liderazgo dónde queremos comenzar. Comenzar totalmente en un día será imposible, pero sí podemos tener prioridades, podemos crear una situación en la cual la gente, la ciudadanía, comienza a ganar confianza que estamos dispuestos a escucharlos y trabajar con ellos y trabajar con ustedes. Cuando Benton y yo estemos en el Perú, yo quiero tener una reunión con usted, porque obviamente usted sabe mucho de lo que pasa allá. Usted es peruano y yo no soy, pero juntos usaremos ideas internacionales y también ideas nacionales. Encantado de esa experiencia contigo en cuanto estés aquí en territorio nacional, territorio peruano, Peter. Sin embargo, pregunta final, ¿apoyarás algún partido, algún candidato en particular de la política peruana? ¿De la política nacional o de la ciudad? Estamos ayudando ahora al señor Jacobo Weissman, somos asesores de él, y queremos que él, obviamente, queremos que tenga éxito. En la política nacional, somos extranjeros, me parece que no deberíamos meternos en vuestra política interna. Pero yo soy muy a favor del Perú. Conozco Perú desde Huánuco hasta la costa, hasta el norte. Yo quiero que tenga mucho éxito. Yo creo que ustedes son un mendigo sentado sobre un banco de oro. Y que tienen la capacidad de ser uno de los grandes países mundiales. Solo yo necesito ser un vuelito para ustedes, empujarlos y darles un poco empujarlos un poco para que realicen vuestra capacidad. Bien, Peter, muchas gracias por la comunicación. Estaremos deseosos de tenerte aquí en el país. Por lo menos me gustaría que el señor Benton diga dos palabras ¿le puede dar el micrófono a él? ¿O posible o imposible? Claro, a ver, en estos momentos, claro que sí. Benton, they're going to ask you just say a few words. You can speak. We'd be happy to come down and assist in any way. It's been a pleasure being here. Thank you. Yo estoy enseñando las palabras. Ojalá que sepan un poco de inglés. Perfecto. Muchas gracias, Peter. Un fuerte abrazo. Fue un gran placer y quiero que nosotros nos conozcamos cuando nosotros estemos ya con ustedes y estamos muy entusiasmados para ver el Perú realizar su capacidad internacional. Así será. Estaremos aquí contigo, no te preocupes. Señor. Muchas gracias. Bien, ha sido Peter Tarlow, quien es experto en seguridad internacional, conversando con nosotros.